¿Cómo están alumnos del nivel beta? Tengan ustedes muy buenos días. Vamos a iniciar nuestro segundo tema con respecto al cuarto bimestre y el tema número 20 a lo que va del año. Y hoy día vamos a hacer la primera parte de la estructura de la oración, ¿no? Vamos a hablar acerca de lo que es la oración, el sujeto, el predicado y vamos a hablar específicamente sobre la estructura del sujeto. Ya en la próxima clase hablaremos acerca del predicado. Bien, entonces recordarles que estamos en el mes de nuestro aniversario, ya feliz aniversario para todos ustedes, un año más, chicos. Y bueno, lamentablemente este año pues no se ha podido realizar actividades como se hubiera querido por la pandemia. Sin embargo, eso no deja de sentirnos contentos de pertenecer todos a esta institución. Entonces, feliz aniversario, chicos, y vamos a hacer nuestro tema sobre la estructura de la oración, primera parte. ¿Qué cosa es la oración? Para saber yo cuál es la estructura de la oración, tengo que saber qué cosa es, ¿no? Bueno, como tú ya sabes, y te lo deben haber enseñado ya el año pasado, la oración es el conjunto de palabras que expresan una idea o un pensamiento completo, ¿no? Quiere decir de que es entendible. Cuando yo elaboro una oración, cuando yo leo una oración o cuando leo el conjunto de oraciones que me forman un texto, voy a poder captar el mensaje, ¿no? Ahora, la oración cumple un requisito fundamental, ¿no? Para empezar, se realiza su escritura con letra inicial mayúscula, ¿ya? Ojo, letra inicial mayúscula y se termina con un punto. Estos dos requisitos van a ser la base para un indicador en el cual yo lo voy a tomar en cuenta en la hora del examen, ¿ya? Que lo inicies con letra inicial mayúscula y que lo termines en un punto. Entonces debemos aprender a escribir las oraciones correctamente. Bien, continuamos entonces. Por ejemplo, mira, acá hay tres oraciones. Al extranjero estudiar para viajar a Sofía Medicina. Uy, ¿qué pasó ahí? Premio mi gano en el sorteo hermana aún. Y por último, a una señora el atacó de mi vecino perro. ¿Qué podemos notar en estas tres oraciones? A ver, Dominic, Tracy, Vanessa, ¿no? Daisy, qué podemos ver en estas oraciones? Ahías, a ver, claro, estamos viendo que la oración no tiene sentido, las palabras están desordenadas. ¿Cómo creen que será la primera oración? Al extranjero viajará Sofía para estudiar medicina. Y podría ser al extranjero viajará Sofía para estudiar medicina. Tiene coherencia, sí, cumple con ese requisito. Pero, ¿qué habíamos dicho anteriormente? Que toda oración empieza con letra mayúscula. Entonces, si yo escribo al extranjero viajará Sofía para estudiar medicina, estamos viendo que la palabra al, que sería el inicio de la oración, está con minúscula. Entonces, no es ese el orden. Veamos cuál es. Ahí está. Sofía viajará al extranjero para estudiar medicina, ¿no? Entonces, recuerda que toda oración empieza con una mayúscula. Entonces, ya te podrías dar cuenta de cómo sería la segunda oración. A ver, mi premio ganó en el sorteo de hermana 1. No. Mi hermana en el sorteo un premio ganó. Mi hermana en el sorteo un premio ganó. Podría ser, a ver, vamos a ver cuál es la oración correcta, ¿ya? Mi hermana ganó un premio en el sorteo. Te das cuenta que inicia con la mayúscula, que es esta palabra de acá, y termina en un punto, ¿no? A ver, la última oración. A una señora el atacó de mi vecino perro, ¿no? Te das cuenta, la palabra atacó incluso viene con tilde, ¿ya? ¿Cómo podría ser la oración? A una señora atacó el perro de mi vecino. No,
porque se supone que la oración empieza con él. El vecino de mi perro atacó a una señora. No, tampoco, no. Vamos a ver cuál es la oración. El perro de mi vecino atacó a una señora, ¿no? El perrito de mi vecino. Entonces vemos que la oración cobra sentido. Entonces cuando yo en el examen de repente te ponga, ordena las oraciones, siempre empieza por la que está con letra inicial mayúscula y termina en un punto para que puedas cumplir con estos requisitos básicos de la oración. Ahora, ¿qué es el sujeto y el predicado? Bueno, toda oración presenta dos partes fundamentales. Un sujeto, que es quien realiza la acción de quien se habla, y el predicado, que indica lo que hace el sujeto. Por decir, acá tenemos la siguiente imagen. Los niños juegan en el parque. El sujeto sería los niños, todo junto. Y el predicado sería juegan en el parque. ¿Ya? Igual acá, la mesera de vestido rojo es muy amable. ¿Quién es muy amable? La mesera de vestido rojo. ¿Quiénes juegan en el parque? Los niños. Entonces, respondiendo a esas dos preguntas, podríamos hallar sujeto y predicado. Además, recuerda que el predicado siempre se inicia a partir de una oración. Juegan del verbo jugar y todo lo que conlleva sería el predicado. Es del verbo ser o estar y todo lo que le sigue sería el predicado. Ahora, vamos a ver la estructura del sujeto. ¿Qué compone o qué componentes presenta el sujeto? En primer lugar, hay un núcleo, que es específicamente quien realiza la acción o de quien se dice algo. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, niña, perro, gato, Trujillo, ¿no? Todos lo que se pueda nombrar y lo que pueda ser una acción, ¿ya? Ahora, también encontramos modificadores, ¿ya? Que bueno, ellos de alguna forma, niños, delimitan, describen y cuentan lo que hace el sujeto. En nuestro caso solamente vamos a ver dos, el modificador directo y el modificador indirecto, nada más, porque existen otros componentes, pero todavía no lo vamos a ver. Por ahora solamente vamos a reconocer esos dos, ¿ya? Y vamos a empezar entonces. Vamos a reconocer al núcleo del sujeto. Por ejemplo, dice, la niña lloró durante toda la noche. Ahora, ¿quién lloró durante toda la noche? La niña, ¿no? Entonces, a partir de lloró, del verbo llorar, todo esto sería mi predicado y la niña sería mi sujeto, ¿ya? Sin embargo, a mí me están pidiendo el núcleo del sujeto. Yo sé que tú ya sabes hallar cuál es sujeto y predicado, ¿no? Eso tú ya lo debes, a estas alturas ya lo debes de saber, ¿no? Pero yo quiero saber cuál es el núcleo del sujeto. Entonces, como me dicen que el núcleo del sujeto es la persona que realiza la acción, yo digo que el núcleo del sujeto es niña, solamente la palabra niña. ¿Por qué? Porque si yo digo la niña ya sería sujeto, ¿ya? Y a mí me están pidiendo el núcleo. En la oración 2, la casa de enfrente será derrumbada. ¿Quién será derrumbada? La casa de enfrente. Entonces ya tenemos sujeto y predicado. El sujeto sería la casa de enfrente y el predicado sería será derrumbada, ¿no? Será del verbo ser o estar. Pero a mí, ¿qué cosa me piden? El núcleo del sujeto. ¿De quién se habla? De la casa, ¿no? Entonces casa sería el núcleo del sujeto. No es la casa. La casa es sujeto. Yo te pido el núcleo del sujeto. En la siguiente oración dice, jugaremos fútbol todos los niños. ¿Quiénes jugaremos fútbol? Todos los niños. Entonces, jugaremos fútbol sería el predicado, todos los niños sería el sujeto. Ahora te has dado cuenta que la oración está al revés.
Sin embargo, el núcleo del sujeto, es decir, ¿quiénes específicamente jugarán el fútbol? Los niños, ¿no? Entonces decimos que niños es el núcleo del sujeto. Asistiremos a la reunión los profesores del colegio. ¿Quiénes asistiremos a la reunión? Los profesores del colegio. Entonces, si yo me doy cuenta, los profesores del colegio es el sujeto y asistiremos a la reunión es el predicado. Pero a mí me piden el núcleo del sujeto. Entonces, estamos hablando de personas que en este caso son los profesores. ¿Ya? Ahí está. Entonces, de esta forma, niños, hemos reconocido el núcleo del sujeto, que es una palabra específicamente, una sola palabra. Bien. Ahora, el modificador directo se encuentra formado por un artículo o un adjetivo calificativo. En pocas palabras, el modificador directo acompaña al sujeto. Por ejemplo, la niña juega con su muñeca. ¿Quién es el sujeto? La niña. Y el predicado juega con su muñeca, ¿no? Hasta ahí estamos. Sin embargo, en este primer ejemplo, ¿quién acompaña al sujeto? ¿La o juega? Se supone que la. ¿Por qué? Porque recuerda que a partir de un verbo ya hablamos de predicado. Por lo tanto, la palabra jugar o juega proviene del verbo jugar. Entonces acá hay un solo modificador directo, que en este caso es el artículo la. Por eso dice que el modificador directo va acompañado de un artículo o de un adjetivo calificativo. En este caso, la palabra niña está acompañada por el artículo la, que es el modificador directo. Juega ya no, porque el verbo es un predicado. Segundo caso, explicó todo el profesor. A ver, ¿quién es el núcleo del sujeto? Profesor, ¿no es cierto? ¿Quién acompaña al profesor? El artículo el. Acuérdate que los artículos son el, la, los, las, un, una, unos, unas, ¿no? O también puede ser un adjetivo, ¿ya? Mi hermana quiere viajar al extranjero. Quiere es un verbo, por lo tanto es verbo. Todo esto de acá es predicado, entonces no, esa parte la voy a obviar. ¿Quién me queda? Mi hermana. Me están pidiendo quién acompaña al núcleo del sujeto. ¿Quién acompaña a hermana? Mi, ¿no? Ahí está. Igual, ese ciudadano fue muy grosero, ¿no? ¿Quién es el núcleo del sujeto? Ciudadano. Por lo tanto, el modificador directo sería ese, ¿no? Y de esa forma se reconoce al modificador directo mediante un artículo o también un adjetivo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando hay un adjetivo calificativo? ¿No? Recuerda que el adjetivo calificativo es eh, la cualidad que se indica acerca del sujeto, ¿no? Por ejemplo, aves grandes, ¿no? Grande sería el adjetivo calificativo. Mar bravo, ¿no? Profesora contenta, alumnos estudiosos, ¿no? Entonces, estamos viendo en este caso que ahora vamos a trabajar el modificador directo, pero ya no con un artículo o un pronombre, sino también con un adjetivo calificativo, ¿no? La casa celeste está en venta. ¿Quién sería el sujeto? La casa celeste. Predicado está en venta. Pero a mí me están pidiendo el núcleo del sujeto. Entonces yo me doy cuenta de que acá hay dos. El artículo la y celeste, que es la cualidad de la casa. ¿De qué color es la casa? Celeste. ¿Ya? Los vientos suaves deleitan el pasaje. A ver, al ojo. ¿Quién es el sujeto? Los vientos suaves. ¿Quién es el predicado? Deleitan el pasaje. Modificador directo artículo, los. Modificador directo adjetivo calificativo, suave, porque está diciendo que el viento es suave. Un perro grande corrió tras el ladrón, ¿no? Modificador directo, un.
y su adjetivo calificativo grande. Igual acá, mi hijo menor ganó una beca para el estudio. ¿Quién acompaña al sujeto? Podemos ver dos, la palabra mi y la palabra menor. A diferencia del anterior, ¿no? Había un predicado, al costado había un verbo. Entonces, los verbos no. ¿Ya? Entonces, de esta forma puedo reconocer los modificadores directos. Por el artículo o el artículo más lo que acompaña al sujeto, siempre y cuando este no sea un verbo. ¿Estamos? Ahora, hablemos un poco del modificador indirecto. El modificador indirecto va a acompañar al sujeto a través de un nexo, ¿no? Ahora, a este nexo se le llama preposición. ¿Quiénes son esas preposiciones? A, ante, bajo, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre, tras, versus y vía. Entonces, cuando yo veo estas palabras en mi oración, más su acompañante será el modificador indirecto. Veamos un ejemplo. Estos días de verano son mis preferidos. Si yo me doy cuenta en las palabras con rojo, acá está la preposición de, ¿no? Entonces, de más su acompañante. Entonces ya tengo mi modificador indirecto, de verano. Segunda oración. Las bebidas con gas me producen hinchazón. Si yo me doy cuenta que hay una preposición con, entonces busco acá con más su acompañante. Entonces todo eso es mi modificador indirecto, con gas. Venía hacia mí y le di un fuerte abrazo. Si yo busco en mis preposiciones, tenemos la preposición hacia más su acompañante. Ahí está, ¿no? Este es un poquito más complejo. Tras la muerte de su padre, viajó al extranjero. Si yo vuelvo a buscar mi lista de preposiciones, podemos ver de que hay una preposición, acá está, tras. Entonces, si yo digo más su acompañante, tras la sería, ¿tendría coherencia? No. Si dijera tras la muerte, ¿no? Como que tiene coherencia, pero le falta completar, ¿no? Le falta completar la idea. Pero digo, tras la muerte de su padre. Entonces, todo eso es mi modificador indirecto, ¿ya? Todo eso, tras la muerte de su padre. Entonces, repito, el modificador indirecto es la preposición más su acompañante, ¿ya? Continuamos. Durante su enfermedad solo dormía profundamente. Tenemos la preposición durante, ¿no? Pero como yo quiero hallar la coherencia, si digo durante su, no tiene coherencia. Durante su enfermedad, sí. Entonces, todo esto que está acá sería mi modificador indirecto. Había un ratón en mi cuarto. La preposición en está aquí. Entonces yo digo en mi, no tiene coherencia, pero si digo en mi cuarto, sí. Entonces todo eso es mi preposición. Coloca el pastel sobre la mesa. Encontré la preposición sobre. Si yo digo sobre la, como que queda inconcluso. Sobre la mesa, ahí agarró mi coherencia. Entonces todo eso es mi modificador indirecto. Perú versus Brasil jugarán el partido final, ¿no? Y qué cólera nos dio ese partido, ¿no? Bueno, ya, no hablemos de fútbol. Pero tengo una preposición que es versus. Si yo digo versus Brasil, como que queda inconcluso. Entonces, Perú versus Brasil, ahí sí hay una relación de coherencia, expresa una idea completa, ¿ya? Y de esa forma hallé mi modificador indirecto, reconociendo la preposición y sumándolo con su acompañante. Ahora,
me vas a sacar tu cuaderno y me vas a escribir lo siguiente, ¿ya? La fecha de hoy, 21 de octubre del 2020, como título me colocas estructura de la oración parte 1. Bien, entonces, empezamos. Primera pregunta. ¿Qué es la oración? A ver, acuérdate que era la oración, ¿no? Es un conjunto de ideas que expresan un pensamiento completo, una idea coherente, ¿no? Entonces, escríbeme la respuesta. Pregunta número 2. ¿Cuáles son las partes básicas de la oración? Elabora 2 ejemplos. Nosotros habíamos mencionado que las partes básicas de la oración son 2, el sujeto y el predicado, ¿ya? Entonces me vas a elaborar 2 oraciones y me vas a subrayar todo el sujeto y todo el predicado. A ver, empieza. Número 3. ¿Quiénes conforman la estructura del sujeto? ¿No? En las diapositivas mencionamos que eran 3. El núcleo, el modificador directo y el modificador indirecto. ¿Ya? Ahí está. Número 4. ¿Qué nexos conforman el modificador indirecto del sujeto? Bueno, vas a retroceder la diapositiva, te vas a la diapositiva anterior donde dice modificador indirecto y todas las palabras que están con rojo las vas a escribir ahí, ¿no? Entonces colocas ahí, los nexos que conforman el modificador indirecto son las siguientes preposiciones. Repito, los nexos que conforman el modificador indirecto son las siguientes preposiciones. 2 puntos y empiezas a, tras, sin, con, de, ¿no? Y lo completas. Te voy a esperar. Luego dice 5. Reconoce el núcleo del sujeto, modificador directo y modificador indirecto en las siguientes oraciones. Puedes poner pausa, ¿no? Para que termines de escribir tus ideas. A ver. Dice, la gatita tuvo a sus bebés bajo la escalera de mi casa. En esta oración, que ya están subrayadas, puedo ver de que el modificador directo, recordando, está conformado por un artículo o un adjetivo calificativo. En el primer caso yo digo la gatita, ¿no? ¿Quién acompaña o quién sería el modificador directo? El artículo. El, la, los, las, ahí está, ¿no? Ahora yo te digo, ya tenemos el primer acompañante. ¿Este segundo acompañante será modificador directo? Claro, por supuesto que no, porque es un verbo. Y recuerda que el verbo forma parte del predicado y el predicado todavía no lo hemos visto. Entonces esta oración solo tiene un modificador directo. Y gatita sería el núcleo del sujeto. ¿Ya? Ahora, recordamos que en los modificadores indirectos están acompañados de preposiciones. Una de esas preposiciones es bajo la escalera. ¿Ya? Profesor, ¿y por qué está por separado? Porque si te has dado cuenta, de es otra preposición. ¿Ya? Tenemos 2 preposiciones, bajo y de. Entonces tenemos 2 modificadores indirectos. Bajo la escalera de mi casa. Entonces cópiame esta oración y me subrayas y me reconoces los núcleos que hemos visto. ¿Ya? A ver, te voy a esperar. Segunda oración. El señor gordo durante su viaje dejó a su perrito conmigo. Entonces, tenemos acá que reconocer al modificador directo. Se supone que el modificador directo es un artículo. Entonces tenemos el artículo el, ¿no? También tenemos al núcleo del sujeto, que es señor, que se habla de un señor. Pero yo te pregunto, ¿el siguiente acompañante, que es la palabra gordo, es un verbo? No, no es cierto. Está diciendo que el señor es gordo. Entonces es un adjetivo calificativo. Por lo tanto, también sería un modificador directo. ¿Ya? Ahora,
durante su viaje. Ya sabemos que es modificador indirecto por los colores. ¿Por qué? Porque la palabra durante es una posición, ¿ya? Y su acompañante durante su viaje. Acá ya no, porque mira, hay una coma, entonces esto es otra. Dejó, además, proviene del verbo dejar. Entonces, no estamos trabajando todavía verbos. Siguiente. Mi hermana mayor se quedó sin dinero. Uy, bueno, con esta pandemia el que menos se ha quedado sin dinero, ¿no? Hasta nosotros, no ustedes, nosotros, o tenemos, pero menos, ¿no? Entonces, el modificador directo acompaña, ¿no? Tenemos acá el primer modificador directo, que no solamente puede ser un artículo, sino también puede ser un adjetivo, ¿no? ¿Quién es el núcleo del sujeto en sí? ¿De quién se habla? De la hermana, ¿no? Y mira, la palabra mayor, como no es un verbo, entonces acompaña al núcleo y se convierte en un modificador. Y bueno, sin, ¿no? La palabra sin es una preposición, más su acompañante sería el otro modificador indirecto, ¿ya? Recuerda que el núcleo del sujeto está acompañado por un artículo o en algunos casos por un adjetivo calificativo. En el primer caso no hay, porque tuvo es un verbo. Entonces, esos serían los modificadores directos. Ese libro se lo daré a mi primo. Entonces, ese sería mi modificador directo, porque acompaña al núcleo. Acá es núcleo del sujeto, ¿ya? Por favor me corrigen, es núcleo del sujeto, no lo he corregido, ahorita lo voy a corregir. Se lo daré, no sé, viene del verbo ser, a mi primo, modificador directo, ¿ya? Entonces de esta forma hemos reconocido, no te olvides, acá es NS, núcleo del sujeto, ahí me he equivocado, ahorita lo voy a corregir, ¿ya? Ahí nuevamente va la grabación, ya corregido, núcleo del sujeto y modificador directo, ¿ya chicos? A ver, acá están todas mis diapositivas ya. Entonces después de haber terminado todo este tema que es la primera parte, que es la estructura de la oración, ¿no? Me copias pues en tu cuaderno lo que hemos hecho, ya, que justamente está el tema y las 5 preguntas, más las oraciones en clase. Todo eso me lo vas a mandar en una foto con la sesión que te voy a dar, ya, la sesión número 20, para que reconozcas esta primera parte de la estructura de la oración. Bueno chicos, entonces eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan comprendido el tema, que tengan un buen día, cuídense bastante y ya saben, no salgan de casa. Nos vemos hasta la próxima semana. Adiós.